Depender también de la intensidad de los rayos X, la posición del objeto en relación al haz y la película, y la sensibilidad y tipo de receptor de imagen que estemos usando. Aunque no estamos en interpretación radiográfica, vamos a usar esta radiografía para identificar algunas estructuras que se consideran normales, como por ejemplo tenemos esta estructura, una sombra gris oscura, que es el agujero mentoniano. Siguiendo desde la cresta ósea alveolar a nivel de la corona, vamos a poder identificar, rodeando a la raíz, al espacio del ligamento periodontal. Ahí están esas fibras de Sharpie que se van a unir del cemento por un lado y hacia el otro extremo a lo que es el hueso alveolar. En ese hueso alveolar se van a unir a la lámina dura. La lámina dura se encuentra adyacente al ligamento periodontal y es esa pequeña zona radiopaca, esa línea radiopaca que rodea las raíces dentales. Ahí estamos rodeando al ligamento periodontal. Y aquí en el molar observamos una zona o una sombra más oscura. Eso nos sugiere que ahí hay un problema periodontal en la furcación. Hay pérdida de hueso. Luego podemos observar también el patrón trabeculado del hueso. Esas pequeñas zonas más oscuras que corresponden al hueso esponjoso. En el centro de las raíces o del órgano dentario podemos visualizar las pequeñas zonas radiolúcidas o sombras oscuras que corresponden al tejido pulpar. Conforme vaya pasando el tiempo, ustedes van a tener un ojo más educado y van a poder identificar todas estas estructuras con mayor facilidad. Voy a volver a delimitar el espacio del ligamento periodontal. Rodeando al ligamento periodontal dijimos que estaba la lámina dura ósea. Tenemos un tercer molar que no ha erupcionado. Es un tercer molar impactado. Vean, observen la radiopacidad del esmalte. Tenemos bien diferenciado el esmalte de qué tejido. Estoy señalando en color verde la dentina. La dentina se encuentra tanto en la corona como en la raíz. Y rodeando a esa dentina en la superficie radicular vamos a tener al cemento radicular. ¿Sí? Ya hemos mencionado las limitaciones impuestas por una imagen bidimensional
y por la superposición de objetos. Por lo tanto, cuando analizamos una imagen radiográfica tenemos que tomar en cuenta la apreciación de la forma global del objeto. Esto significa que nosotros, al visualizar una radiografía, tenemos que imaginar los tejidos de una forma, los tejidos anatómicos de una forma tridimensional. Que las imágenes bidimensionales van a tener ciertas limitaciones y que estas van a estar dadas por la superposición de objetos en esa imagen radiográfica. Es importante tomar en cuenta la apreciación de la forma global del objeto. Tenemos que imaginarnos de manera tridimensional los tejidos anatómicos. Y si fuera necesario, no basta con una sola imagen radiográfica para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico o localizar algún objeto en nuestra imagen, por ejemplo. Así como un arquitecto, cuando te muestra los planos de una construcción, pues él te va a dar diferentes vistas de la vivienda. Por ejemplo, en esta imagen, en la vista frontal, nosotros vemos que hay una torre al final de la vivienda. Pero en esta vista frontal no vemos que hay un corredor que comunica la fachada principal de la casa hacia la torre que está al final de la vivienda. Y otra consideración, en la vista lateral, nosotros vemos que ese corredor aparentemente es recto y que la punta de la torre tiene forma aparentemente triangular. La vista de la planta de esta vivienda nos va a mostrar que este corredor, que aparentemente era recto, no lo es, que es curvo, y que la torre no es triangular. La punta de la torre no es triangular, sino circular. Superposición y establecimiento de la localización y la forma de estructuras dentro de un objeto. Las sombras creadas por diferentes partes de un objeto, entre paréntesis, nuestro paciente, se superponen entre sí en la radiografía final. La imagen, por lo tanto, proporciona información limitada o incluso equívoca sobre la localización de una estructura interna concreta o sobre su forma. Además, una zona intensamente radiopaca en un lado de la cabeza puede superponerse a un área radiotransparente en el lado contralateral de forma que la oculte a la vista, o un área radiotransparente puede hacer que una zona radiopaca superpuesta aparezca menos opaca. Podemos observar en esta radiografía occipito mentoniana un objeto que aparentemente se encuentra en la fosa nasal derecha. Realmente, este objeto, en una toma o en una radiografía lateral de cráneo, se encuentra por encima de la base del cráneo. Es de hecho un clip metálico colocado en una cirugía vascular. La flecha negra indica la dirección del haz de rayos X que se precisa para obtener la radiografía que estamos observando del lado izquierdo, lo que ilustra por qué el clip parece encontrarse en la fosa nasal. Seguimos considerando las limitaciones de las imágenes bidimensionales. En esta imagen, en A, podemos observar que en la toma radiográfica postero-anterior, el objeto parece encontrarse en la misma posición. En la radiografía, el objeto va a encontrarse ubicado en la misma posición. Estoy hablando de la radiografía, aunque a nivel craneal el objeto realmente se encuentre en otra posición.
¿Cómo podemos resolver este problema? Pedimos otra toma de la radiografía, o pedimos otras radiografías más bien, en este caso laterales de cráneo, y aquí aparentemente resolvemos el problema de la limitación bidimensional para localizar este objeto. Podemos ver en estas tomas laterales de cráneo que el objeto se encuentra en diferentes posiciones, vista que no pudimos obtener en esta radiografía póstero anterior de cráneo. Los requisitos geométricos básicos necesarios cuando colocamos nuestro ¿Cuáles son los requisitos geométricos básicos cuando colocamos nuestro receptor de imagen, objeto y el haz de rayos X? El objeto y el receptor de imagen deben encontrarse en contacto o tan próximos como sea posible, pero recordemos que cuando tomamos una radiografía de premolares o molares superiores, tenemos un problema con nuestra bóveda palatina, la cual en ocasiones hace imposible que la película radiográfica y el objeto se encuentren tan próximos. El objeto, ejemplo, el órgano dentario, y el receptor de imagen o película radiográfica deben de encontrarse lo más paralelos entre sí. Para esto podemos ayudarnos de un colimador para la técnica de radiografías usando planos paralelos. Debe situarse la cabeza del tubo de rayos X de forma que el haz alcance tanto al objeto como al receptor en ángulos rectos. La relación geométrica ideal es que tanto el objeto como la película se encuentren lo más próximos uno del otro. Y el haz de rayos X debe incidir. En esta imagen podemos observar la relación geométrica ideal entre el objeto, que es el órgano dentario, y el receptor de imagen, que deben de estar lo más próximos posibles. Y el haz de rayos X debe incidir perpendicularmente tanto al objeto como al receptor de imagen. Esto es bastante complicado en la práctica diaria. Por eso nosotros usamos, cuando no usamos colimadores para tomar una radiografía en planos paralelos, tenemos que ayudarnos de la técnica de la bisectriz. Por otra parte, en esta imagen podemos observar en A, cuando el receptor de imagen está ubicado en una posición incorrecta, los rayos X no inciden de manera paralela tanto hacia el objeto como a la película, y por lo tanto en el receptor de imagen vamos a obtener una imagen elongada, alargada del objeto. En la imagen en B podemos observar que el objeto está en una posición incorrecta en relación a la película, no se encuentran próximos, y de igual manera los rayos X no inciden de manera perpendicular tanto al objeto como a la película, como la geometría idónea que mencionamos en esta imagen. Y aquí, ¿qué error tenemos? Pues el haz de rayos X es el que está o se están dirigiendo o incidiendo de manera incorrecta. Si los vemos en esta imagen, están oblicuos, no están incidiendo perpendicularmente tanto al objeto como a la película. Y en este caso la imagen saldrá distorsionada en la película radiográfica.